Adriana Angulo. No hay ninguna decisión distinta más que seguir estas conversaciones. No hay acuerdo respecto a lo que el Ministerio nos propuso. Lento, muy lento. La gente que estaba atrás se quedó adelante, la gente que estaba adelante se quedó atrás. Pedirle a la gente que nos tenga un poco de paciencia. Nosotros tenemos métodos diplomáticos distintos. Si el ministro Muñoz viajara a Bolivia, pierda cuidado que informaríamos a las autoridades bolivianas de esa visita. Bolivia no informó, nos enteramos por los medios de comunicación de la visita del canciller boliviano. Y eso no se hace. Que he sido muy bien recibido por el pueblo chileno. El caso de colusión que hemos conocido estas últimas horas me parece un hecho de la máxima gravedad. Queremos repudiar, lamentar, me faltan adjetivos, ¿no es cierto?, de que hechos como los de ayer realmente nos causan un daño. Lo positivo es que las instituciones persecutoras de hechos irregulares en Chile funcionan. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile. El debate con que parte la semana después de días, ustedes lo vieron, marcados por el paro del registro civil, también por la visita no oficial del canciller de Bolivia a nuestro país y fundamentalmente por el descubrimiento de este cartel del papel, la colusión de las productoras de papel tisú en Chile. Vamos de inmediato a revisar cuáles son las frases candidatas a ser elegidas como frase de la semana, la más llamativa, la más atractiva, la que más va a quedar cuando recordemos este año 2015 sobre lo que pasó en esta última semana de octubre. Y partimos con el canciller chileno, el ministro de Relaciones Exteriores, refiriéndose a la heterodoxa en términos diplomáticos visita del canciller boliviano David Choquehuanca. Que lo que vemos en esta visita es un intento propagandístico de insinuar que no habría cohesión nacional respecto a la política de Estado que Chile tiene frente a la demanda boliviana. Ahí estaba lo que decía el canciller Heraldo Muñoz. Evidentemente, la colusión del papel se tomó los titulares desde el momento en que fue anunciada esta denuncia por la Fiscalía Nacional Económica. Los focos inmediatamente en Gabriel Ruiz Tagle, ex dueño de PISA, sindicado por la Fiscalía Nacional Económica como uno de los protagonistas de la colusión y, hasta ayer, precandidato a la alcaldía de Providencia, una candidatura que tuvo que bajar. Esto decía en su defensa Gabriel Ruiz Tagle. La verdad es que yo jamás he participado en acto de colusión alguno. Tanto es así que, habiendo colaborado con la Fiscalía, entregado toda la información disponible de mi parte, la Fiscalía determinó no iniciar acción alguna en contra mía. De hecho, la Fiscalía sindica a Ruiz Tagle como uno de los principales responsables del inicio de la colusión. Del otro lado, la papelera, tal vez sí la empresa más emblemática, más simbólica del empresariado nacional, y el Grupo Mate, el grupo económico también más tradicional de Chile. Eleodoro Mate habló a través de una entrevista en El Mercurio en el día de ayer y este es el párrafo más destacado. Dice lo siguiente, Eleodoro Mate, presidente de la CMPC: quiero pedirles perdón no solamente a los empresarios, sino a la opinión pública y en especial a los consumidores y a mis colaboradores por estos hechos repudiables. Solo me queda comprometerme a trabajar porque algo así nunca más vuelva a suceder en la compañía. Frase de Eleodoro Mate en El Mercurio. Son las frases más destacadas de la semana. Pasamos a conversarla y analizar la actualidad junto a nuestros panelistas. Nos acompañan, como siempre, Hernán Larraín, Laura Albornoz, Alberto Mayol y Alejandro Mustakis. Bienvenida también, muchas gracias por participar a todos en el programa. A ver, partamos brevemente justificando cuál es la frase de la semana. Alberto. Eleodoro Mate teniendo que salir a defender algo como esto, diciendo que no tenía información, y generando una serie de réplicas sísmicas a su alrededor. Creo que es suficientemente interesante como frase para la semana y da para un poco más incluso. ¿Hernán? Me sumo. 2 votos para Eleodoro Mate. Creo que evidentemente el caso de la corrupción es el tema de la semana y un daño muy grave a la fe pública, al mundo empresarial, a la economía de mercado y obviamente al Grupo Mate. Alejandro.
Me sumo, un daño para los emprendedores, un daño para todo lo que nos cuesta hacer que crean de repente en la importancia de competir, de hacer empresa. En el fondo los valores, creo que además es tan importante mostrar que uno traspasa los valores a sus gerentes, a su gente, y que en el caso del Leodoro Mate no se traspasaron 10 años un gerente, si en el fondo hubiera sido el tema. Y estas empresas que se parecen a sus dueños creo que es lo que deberíamos también empezar a hablar. ¿Laura? Lo mismo, no vamos a innovar mucho porque me parece que fíjate que hace una semana él estaba recibiendo por los 25 años del CEP a la Presidenta de la República. El Leodoro Mate pide perdón hoy día, pero sabía hace una semana atrás que esto venía porque fue informado en marzo, sabía que esto había pasado, sabía lo que iba a explotar. Y no sé, hablamos para no hablar de personas, de símbolos de lo que en Chile no debiera ser el emprendimiento, de lo que en Chile no debiese ser la libre competencia, si es que alguien que avala ese modelo, no necesariamente yo lo creo, pero es todo lo que, porque hemos visto casos repetidos, el señor Mate a través de este modelo de colusión, lo que pasó en los pollos, lo que pasó en la farmacia, lo que pasa en la pesca. Entonces vemos en definitiva un sistema de sectores de la población que se niegan a toda reforma, todo genera inestabilidad, todo genera crisis, esta reforma tributaria genera inseguridad, incerteza, y por otra parte ellos sí están seguros, otra vez coludidos para engañar a los ciudadanos y a los consumidores. Me parece que su frase y su acto, además de reflexión del día de ayer, no viene acompañado de una solución, por lo tanto es poco creíble. Son ustedes, como siempre, los que eligen cuál es la frase más destacada de la semana. Está planteado absolutamente el tema, Alberto. Tal vez una discusión que se ha planteado fuerte en estos días es si estos son casos aislados, son lunares en un sistema que funciona relativamente bien de libre competencia, o si al revés, es una práctica generalizada este tipo de carteles, colusiones, etc. Si uno sigue el proceso de los últimos 5 años, va a ver que a cada aparición de un caso de esto, ¿ya? Caso Farmacia, caso La Polar, el caso Cencosud, y uno sigue con no solo las colusiones, sino que los contratos unilaterales y todas las colusiones, que efectivamente hay varias ya denunciadas y comprobadas, pero hay varias que han sido señaladas, al menos socialmente. Incluso recordemos que aquí mismo en CNN el presidente Lagos dijo que los bancos estaban coludidos en el CAE, y después se esmeró en desdecirse, pero efectivamente está lleno de situaciones de colusiones, que es evidente que no podemos seguir con el discurso, esto es una excepción. Aquí lo que tenemos es una economía de mercado para los pequeños productores, una sociedad de mercado para efectos de la construcción de valores en la sociedad, de la competencia entre las personas, del individualismo enorme, pero a la hora de las grandes empresas no existe esa economía de libre mercado. Aquí hay un sistema de colusiones que incluso llega al absurdo, porque estas dos empresas que tenían un duopolio en la práctica, y en la práctica un duopolio en la práctica está coludido, porque es muy difícil, no van a competir, se observan los precios, contratas a una empresa que siga los precios del otro y más o menos sigues el precio y sin necesidad de ponerte de acuerdo te coludes. Bueno, ellos consideraron que eso era insuficiente y se pusieron de acuerdo. Yo quiero decir simplemente que si uno ve las estimaciones que hay, la más seria, por ejemplo, de la colusión de los pollos en 10 años, que la hizo Andrés Gómez Lobo, el cálculo, calculó en más de 1.600 millones de dólares las pérdidas patrimoniales de los chilenos, de los consumidores, por los pollos, en 10 años. Si ustedes, que estamos tan desesperados con los portonazos y qué sé yo, calculan la cantidad de pérdidas en 10 años por robos de auto, eso no llega al 40%. Entonces, de verdad, si sumamos esto, más la colusión de las farmacias, más la colusión de los buses, más la colusión ahora del papel, ¿ya? ¿De cuánto estamos hablando? Y de cómo es posible que eso además en Chile no sea delito. Y cómo es posible que las multas sean de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares. O sea, es una suma, y aquí, ojo, y aquí no es solo los mates, y queremos toda la información, queremos saber, desvincularon ejecutivos, dijo, despidió ejecutivos. ¿Se fueron bien o se fueron mal? ¿Se fueron despedidos como corresponde a alguien que defraudó a la sociedad y defraudó a la misma empresa? ¿O se fueron con tremendas indemnizaciones para que mantengan silencio? Todo eso es indispensable hoy día saberlo. A mí lo que me interesa es ver si efectivamente el Estado chileno ha evolucionado en un marco regulatorio que efectivamente... Porque claro, en 2009 se crearon instancias que regulaban el comportamiento de los mercados, que hacían viables las acciones en el Tribunal de la Libre Competencia, pero amparados todavía en una legislación que
contiene multas muy bajas, que no contiene el tipo penal de colusión, que condena. Se le quitó entonces, el tipo penal. Se le quitó el tipo penal. Entonces, al final, tú tratas de fortalecer un Estado para regular el comportamiento de un mercado que, como dice Alberto, se dice de libre mercado, pero el libre mercado tiene poco. Aquí hay oligopolio y concentración absoluta del poder y de los mercados en determinadas familias, que son las poderosas y bajo el cual además lamentablemente bajan bajan una serie de valores que parece que son los que priman en la sociedad. Hoy día toda la gente cree que, o la imagen que estamos dando es que no se habla, o no podemos afirmar que los grandes empresarios en Chile sean empresarios, sino sean especuladores, coludidos, personas que era cosa de leer la columna del otro día de la Beatriz Sánchez, que dice: estas personas se pusieron de acuerdo para tirar cuál gángster de la película Narco los computadores al río, de falsear los datos, de poner otros nombres en Hotmail, Entonces esta es la peor de las prácticas, tal como la vemos en política, en el sector empresarial, tal como lo vemos en la iglesia. Dicho sea de paso, me tocó ver el fin de semana el Bosque Caraíma, que ya estaba puesto por ahí. A propósito de la familia Mate. Entonces uno trata de, y vincula todo esto y dice, bueno, estamos con una élite, y lo ha dicho Alberto un montón de veces, repodría, y la pregunta es, ¿quién nos puede defender como el Chapulín Colorado? Y uno dice, claro, el Estado tiene que cumplir su rol, pero cuando hacemos reforma tributaria para tener más dinero, para fortalecer la educación, son estos mismos que hablan en la SENA, en la SOFOFA, que hablan en el propio, fíjate, en el propio CEP. Mate habló de la inestabilidad que generaba. Él, cuando sabía que lo iban a denunciar por colusión, él tenía información y tuvo la patudez de mencionar que... Entonces yo siento que acá hay un doble estándar y un cinismo. Entonces espero ver de verdad con ansia una distinta clase empresarial y que podamos los políticos con fuerza repudiar este tipo de actuaciones. Hoy día vi un acompañamiento muy tibio respecto de ello. Ay, me quiero tomar, aprovechando esto de hablar justamente de eso. Creo que el modelo antiguo está obsoleto y que es el minuto que tomemos esto como una gran oportunidad de pensar que vienen los nuevos empresarios, la transparencia, que lo tomemos como algo positivo que está pasando en la política, está pasando con los empresarios, que vamos a tener que empezar a hacer empresas muy transparentes, muy abiertas, a competir, a crear en Chile, a no ser trader, como lo decías, comparto plenamente que los empresarios, para mi gusto, el tipo que se arriesga, que hace sueños realidad, que cree, que crea, y no que copia modelos, y no que no busca el riesgo, y no que hace pasadas. Eso no es un empresario, eso es un trader, o no sé, tiene quizá otro nombre. Yo creo que tenemos que volver a eso, el emprendimiento todos los días, eso yo lo veo todos los días, la gente con valores, gente que quiere hacer muy bien a la sociedad, gente que le importa demasiado lo que está pasando con su gente, con el entorno, y yo creo que esto es una gran oportunidad para que empecemos ese cambio, para que nos demos cuenta que es hiper necesario, porque no están funcionando las cosas como están. Yo me sumo a lo más macro, aquí hay un problema con la élite bien estructural y con las formas de hacer las cosas, con una manera de hacer política, con una manera de hacer empresa, y con ciertos roles, incluso por ejemplo en la iglesia, de representar ciertos valores y principios. Tengo la impresión de que hay una élite agotada, una élite en crisis, y eso se ve en particular con el Grupo Mate, que además representaba para cierta tradición del empresariado algo bien simbólico. Luego, creo, a tu pregunta original, al menos nosotros en Horizontal, junto a la Escuela de Gobierno, el año pasado hicimos un seminario, hicimos un estudio sobre la percepción de la economía libre y la empresa, etcétera. Y el 80%, esto hace un año, consideraba que los abusos eran una práctica más bien extendida y no hechos aislados. Y yo creo que la ciudadanía, desde la Polar, los pollos, en fin, la lista todos la conocemos, y súmenle el tema de la política, ¿cierto?, Penta, Soki, etcétera. Evidentemente que la distancia no hace más que hacer la cosa más crítica. Tratando de buscar buenas noticias, yo creo que efectivamente este quiebre es una oportunidad generacional, es una oportunidad para tener una discusión bastante de fondo respecto al rol de la empresa, a las formas de hacer empresa, lo propio con la política. Tengo la impresión que en la búsqueda de las buenas noticias, además de la alarma de Laura, hay una alarma del sistema político, ¿verdad? Y con esto voy cerrando dos cosas. Es que si hay algo que sí está funcionando es una institucionalidad que permitió a través de la acción compensada de que esto se cayera. Hoy día tienen que haber otros coludidos que tienen que estar muy preocupados y asustados, y esperemos que así sea. Creo que el fiscal nacional ha demostrado tener un rol muy importante, muchos cojones para hacerse cargo y cruzarse con otros poderosos de siempre. Creo que hay que reconocer ese punto. Y creo que los gremios finalmente están dando señales de que el mundo está cambiando, y en vez de tener un rol, digamos, de protección a sus pares y jugar en una lógica de club,
han tenido, ¿cierto?, la claridad de salir a castigar con, como corresponde, actos de esta naturaleza. Entonces, espero que signifiquen ciertos vientos de cambio. Alejandro, ¿está cambiando el mundo? ¿Es suficiente? Sí, no, yo creo que el mundo está cambiando, tenemos que tomar esta oportunidad, reinventar la empresa, reinventar cómo estamos haciendo política, sociedad, educación, ojalá, bueno, pero quiero decir, volviendo al tema de la colusión, para el emprendimiento no hay nada peor que la colusión, es lo más grave. Es cuando tú cierras un mercado para todos los posibles emprendedores o para toda la gente que tiene ganas de entrar en una industria, no hay cancha. O sea, no pueden ni siquiera entrar en la cancha, no hay cancha. Y que en el fondo creo que es pésimo y es la peor cosa que puede pasar. Pero también por otro lado decir que no todos los empresarios son malos, que usamos mucho en Chile decir que cuando pasan cosas, que seguramente pasan muchas, son todos, también con los políticos, también con todo, también cambiamos el vocabulario, porque si no es como siempre todos, el todos no es así. Yo creo que es una parte importante, puede ser una parte de la élite y que obviamente han tenido mucho poder históricamente y están muy acostumbrados a tomar decisiones, a ganar entre cuatro, y que hoy día gracias a toda esta nueva era, digamos, esta era de internet o al fin del poder, como diría Moisés Naim en su último libro, The End of Power, que me fascina, que es un tema mundial, que en el fondo el poder se está dividiendo y que en el fondo cada vez hay más gente con poder. La distribución del poder, yo creo que el grave problema que tiene esto es que justamente lo que fundamentó esta forma de operar en materia económica es también una ideología que ha sometido a los ciudadanos, a las personas a una posición de subalterno del funcionamiento de este sistema. Este modelo no viene acompañado solo, o sea, no es solamente un modelo económico coludido, contrario al libre mercado, sino que es una ideología que hace, piensa, entiende cuáles son el rol el resto de los ciudadanos de la población, está al servicio de ellos. Están en contra de la reforma laboral porque no quieren ciudadanos opinantes, no quieren personas haciendo huelga, porque no quieren gente deliberando. Yo creo que lo peor de este sistema económico es que hay una ideología política y de concepción de la sociedad que es negativa. O sea, esto no se cambia como que solo por cuando uno insiste en la idea, ¿cómo se dice? Por ser perseverante, lo querían decir en sentido negativo. Claro, no solamente con tosudeno, decir, no, si esto va a cambiar, No, las cosas cambian en la medida que tú diseñas un modelo distinto. Y yo creo que es necesario en el Estado chileno diseñar un modelo distinto. Un modelo en el cual la solidaridad sea el principio del marco regulador o el principio que sustenta la Constitución, donde el Estado tenga un rol a través de entidades reguladoras, que no salga solo un superintendente valiente, sino que hay un mercado que efectivamente, un Estado que haga estudios de mercado, que vea evalúe cuándo están siendo coludidos. Lo que se requiere es que haya más recursos para que los trabajadores puedan en la empresa accionar, las organizaciones de consumidores puedan demandar que no solamente el señor pida perdón con las manos cruzadas, como rezando en el diario Mercurio el día domingo, sino que además presente una querella si es que él no tenía culpa, porque no tengo por qué dudar, si es que no tenía culpa, como no tuvo culpa al intentar proteger al señor Caradima, pero plantea un punto que me interesa, ¿es un modelo que lleva estas cosas o es una desviación del modelo? Es que yo no puedo pensar que solo aquí haya gente perversa y mala. Yo creo que en Chile hemos avalado la existencia de un modelo en el cual todos nos sometimos voluntariamente, forzosamente, incluso quienes formamos parte del gobierno, avalamos este modelo como parte del pacto transicional y no fuimos capaces de cambiarlo por un modelo verdaderamente humano. Es este modelo el que fomenta este tipo de práctica y que la avala con un Estado que es minúsculo para estos efectos. Yo tengo una diferencia bien importante en esto, y es conceptual. Yo creo que la economía libre, con buenas reglas, con transparencia, con libre competencia, con una institucionalidad que funcione, es una máquina de creación, de riqueza, de ideas, de valor. Evidentemente siempre van a haber tramposos, está en nuestra naturaleza, todos somos, como decía Nicanor Parra, un embutido de ángel y demonio. Y eso está en el ser humano, digamos. Ahora, yo creo que este modelo, si lo vamos a llamar así, ha permitido una gran expansión, ¿cierto?, de nuestra economía, ha permitido la reducción de la pobreza. Hoy día una sociedad con mayor educación, con muchas mayores capacidades, pero cumplió, creo, un ciclo y está demostrando un cierto agotamiento. Y creo que debe evolucionar. Y tenemos que evolucionar en la regulación, en la formación de los empresarios, también en la forma en que ellos mismos se representan, a quienes premiamos como empresarios. Creo que también tenemos que empezar a ser mucho más exigentes en eso. Creo, dicho sea de paso, que el Centro de Estudios Públicos en toda esta pasada debe ser salvado. ¿Te fijas? Yo creo que hay que cuidar la institucionalidad, tratar de ligarla, digamos, de los problemas
que familiarmente pueda tener con esa institución, pero yo creo que porque agrega valor y es muy importante. Pero ¿por qué solamente hablas por donde los que tienen poder y cuando nosotros pedimos salvar a la ciudadanía a través de una asamblea constituyente, pedimos el derecho de sindicalización de los trabajadores para salvar a los trabajadores de una absoluta omisión durante largos tiempos? ¿Por qué no se salvan todos y solamente salvamos a los privilegiados? Porque de tu discurso solamente se desprende de proteger a Estábamos algunos. discutiendo de una cosa distinta, Laura. Estábamos que, discutiendo si el problema era el sistema en sí mismo. Es que el sistema le ha dado derechos. Personas que abusan de él. Le ha dado derechos y le estamos exigiendo perdones para una clase y nos olvidamos de todo el resto que durante el tiempo no ha tenido Por favor, derecho. está perfectamente la excepcionalidad acá, hasta hacer caer y van a venir multas y ojalá tenga una mejor regulación. Estamos hablando, sí, y ese es el punto la pregunta que hacía Daniel. ¿Esto radica en la lógica y en la naturaleza del libre mercado o se pueden tener, como existen en muchas partes del mundo, mercados abiertos, competitivos, con libre competencia y buena institucionalidad? Yo creo que se puede. Alberto, Alejandro. Sí, a ver, yo creo que hay que aclarar, la institucionalidad, lo que ha funcionado es como siempre que algo está enfermo, hay órganos que funcionan y muchas veces el órgano que funciona es para enfermarte más todavía. Lo que ha pasado en el último tiempo no es un logro de la institucionalidad, lo que ha pasado básicamente es que desde el momento que hubo más participación social, la institucionalidad basada en una democracia muy protegida no fue capaz de resistir y empezaron a estallar caso tras caso, y empezaron a aparecer personas que estaban dispuestas a romper los pactos de incapacidad, de silencio asociados a cada una de estas situaciones. Cada una de estas perversiones tiene gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, pero que no lo denuncia y que de pronto lo denuncia. Y como vimos en la Universidad del Mar, el mismo rector denunciando en un momento y perdiendo su trabajo por esa misma denuncia, empezamos a ver gente que empieza a ir y contar lo que está pasando y aparecen situaciones en las cuales finalmente ya se hace imposible o el Estado se pone un poco más riguroso, pero no nos olvidemos que para cada uno de los casos de colusión se nos dijo desde el mundo político que la próxima vez iba a haber una legislación adecuada para poder condenar los casos de colusión. En el último caso importante, en el caso de los pollos, ¿ya? Se nos dijo, esta es el último caso de colusión y va a haber una institucionalidad adecuada para el próximo caso de colusión. No puede ser que nos encontremos con esto porque resulta que el señor Lagos quitó la pena a las colusiones, porque resulta que... Bueno, aquí ya, obvio que es culpa de Lagos, pero también es culpa de todos los que vienen después. Es por él y por todos sus compañeros. Entonces, aquí hay una situación que es estructural. Pero recuerden que la derecha no dio los votos para tipificar de nuevo la colusión. ¿No? Sí, pero estamos hablando de que es un asunto de todo el sistema político hoy día. O sea, sí. Lagos lo permitió y cambió la ley. Cuando se quiso reponer en el primer gobierno de la presidenta, no hubo voto en el Congreso. Y después no hubo voto en el Congreso, pero resulta que ahora tenían voto en el Congreso y no se hizo de nuevo. Entonces, ojo, o sea, tengamos claro que aquí esto se puede haber hecho, es una ley más o menos fácil de votar, porque estamos hablando que es un delito que es súper fácil de tipificar y resulta que es simplemente establecer que tiene una pena. Sí, entonces, a ver, yo creo que aquí hay otro factor que es importante. Aquí hay una crisis de la élite. O sea, tan simple como eso. Lo quieren ver positivamente, como ustedes quieran. Lo quieren ver como que aquí va a haber un grupo, una nueva élite que va a emerger y controladamente va a derivar esto en una economía de mayor libre mercado. Hasta donde yo entiendo, la crisis de élite no suele ser controlable. La élite se rompe y se rompe. Y lo que estamos viendo es la ruptura de la élite. Punto. Y aparece otra. ¿Para dónde va? Obvio que aparece otra. Pero de dónde viene la otra que aparece es algo bien difícil de saber. Y por último, ojo, que aquí hay todo un empresariado que se mantiene en la segunda fila diciendo, oye, yo de verdad con estos tipos ni a misa, ¿ya? Y justamente estaban encantados históricamente de ir a misa con ellos, ¿ya? Una reunión con los mates era llegar al cielo, ¿ya? Y muchos de ellos trabajan para grandes empresas del tipo retail, donde ellos ven toda clase de abuso y no hacen nada, y muchos de ellos además apoyaron la ley de pesca desde los empresarios, comillas, medianos, ¿ya? A través del apoyo gigantesco que se le dio de ese empresariado, de ese mundo empresarial a Longueira, por ejemplo. Alejandra, ¿hay competencia o no hay competencia en los mercados en Chile? Bueno, yo creo que hay cada vez más emprendedores, lo que es muy positivo para un país. Hay cada vez gente con más ganas. Hoy día el 50% de los jóvenes más o menos quiere ser emprendedor. Creo que tenemos que hacer un país de emprendimiento, tenemos que hacer un país donde la libre competencia sea el rey, por decirlo así. Eso en la aspiración, pero hoy en Chile, ¿los grandes empresarios son emprendedores o son más bien rentistas?
No puedo hablar de todo, no me gusta el sistema. Obviamente han pasado casos que uno no concuerda, pero yo he conocido grandes empresarios, o sea, no puedo decir eso porque decir todos de nuevo en la canasta no me parece. Me parece pero que tienen que haber son pocos, o sea, son Luxit, me parece que tienen que haber muchas más penas, que de todas maneras esto fue grave, que tienen que haber penas que sean complejas para que nadie tenga ni siquiera la idea de pasar ese camino. Me parece que hay que cambiar todos los incentivos de la empresa. Los incentivos no pueden estar en números en los gerentes, porque pasa que renta un gerente tuyo por llegar al bono al final de año, no sé, a 3 proveedores les deja comprar. Vende la madre por llegar al bono. Yo creo que también ha bajado la calidad moral de la persona. Entonces es terrible la gente que está contratando si eso pasa. El modelo está malo porque genera personas individualistas, egoístas, que solamente están pensando en ganar los bonos y no en el bienestar del país. Estoy de acuerdo si eso pasa con la pasa. clase política. Por eso, estoy de acuerdo que eso pasa, pero también hay otro mundo que es bueno que conozcamos, y un mundo de las empresas bello, un mundo de emprendimiento y un mundo de gente con un montón de valores que en verdad sería bueno que lo conozcan para entender que sí está pasando. Quizá todavía no son la gran elite en el fondo empresarial de Chile ni están liderando los grandes, porque va a ser súper distinto cuando ellos lleguen. Y los hijos de muchos empresarios están tratando también de estar más en este mundo, de entender que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Yo creo que hay mucha gente, obviamente falta mucho, y son personas totalmente distintas, que vienen con un montón de valores y que quieren hacer empresas tremendamente político, ni ningún hijo de empresario forme cosas nuevas. Yo esperaría que la empresa estuviera formada de otros valores. A mí me pasa que yo concuerdo contigo, yo soy también confía, Alejandra, y creo que la nueva generación, uno tiene que tener esperanza en que algo va a cambiar con todo esto. En eso estoy de acuerdo contigo. Está cambiando, en verdad. Pero solamente, si es más de lo mismo, renovado, con otro formato. Yo estoy feliz cuando escucho a la nueva derecha hablando y son capaces de transparentar. Dice, mira, yo creo en la economía libre mercado dura, pero soy progresista, el tema moral. Me parece a mí que la transparencia es un gran valor. Cuando la gente es capaz de decir lo que uno es y lo dice sin problemas de enfrentarse. Como cuando uno dice, yo milito en tal partido, yo soy así, me parece que eso es súper valiente y yo creo en eso. De verdad que creo que la confianza es fundamental en este momento que estamos viviendo. Yo confío en ti, como confío en el esfuerzo que hace la Michelle Bachelet todos los días por llevar adelante su gobierno. Uno tiene confianza en ciertas cosas y yo estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me carga es este doble estándar de decir, no, mira, el libre mercado es un prototipo. Y es mentira. El decálogo de principios que nos venden la mayor parte de los empresarios hoy día en Chile. No estoy hablando de los pequeños empresarios, estoy hablando de los empresarios fuertes, duros. Han estado involucrados por vinculación con la política, el caso Luxi, el caso Angelini, con el tema de la pesca, que es horrorosa. Se acaba de dictar otro decreto más que nuevamente limita licitación de especies determinadas. El gobierno por Laura, eso ya no es culpa del empresario. Bien, pero perdóname, en el tema de la ley de pesca... El decreto que acaba de dictar el gobierno tendrá que hacer cargo, Está bien, ¿no? Lo que te quiero decir es cómo operan los grupos a propósito del tema del funcionamiento de estas empresas, cómo actúan. Yo no me atrevo a decir coludido, porque eso sería una injuria, pero también cómo operan los grandes intereses en Chile sin transparentar. Yo creo que tenemos que ir a la pausa. Muy breve. Es distinto, y en eso podemos estar de acuerdo, donde pueden haber ciertas características de una cultura empresarial que no nos gusta, que es muy homogénea, que estudia en los mismos colegios, que es un circuito cerrado, que no comprende el valor de la diversidad, que a la medida que se hizo grande le dejó de gustar la libre competencia. ¿Te fijas? Pero distinguirlo de eso respecto del sistema. Y lo segundo, brevemente, respecto a la institucionalidad. Aquí hubo una evolución positiva respecto a la institucionalidad, pero libre competencia. Efectivamente, era un delito la corrupción y lo dejó de ser. Ahora, también es cierto de que no tuvo ninguna aplicación práctica previamente. La delación compensada ha demostrado ser, no en Chile, en el mundo, el mejor remedio para poder descubrir y desmantelar carteles. Faltan multas proporcionales a las utilidades o beneficios que tuvieron las empresas cuando se corrupieron, por supuesto. Pena de cárcel, algunos creemos de que es una buena idea, una discusión en el mundo, pero evidentemente el proyecto de ley que está en el Congreso hoy día, aunque sea por una crisis, estimado Alberto... ¿Y delación compensada para el segundo, te parece bien? Que corra. Y delación compensada para el segundo, cuando y para el tercero. Vamos a la pausa, el Ciudadanos de CNN Chile, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Un tema que ha quedado en el tapete es que no es cualquier grupo económico, no es cualquier empresa la que se ha visto involucrado, es el Grupo Mate, el grupo más tradicional de los grandes grupos chilenos. El lunes de la semana pasada, antes de que estallara todo esto, hablaba con Carlos Peña en una entrevista y me decía, le preguntaba cuál es el empresario más poderoso de Chile. Me mencionaba inmediatamente a Eleodoro Mate, no solo por su poder económico, sino también por su poder cultural, simbólico. ¿Qué pasa con ese símbolo del empresariado? ¿Qué pasa con el CEP, por ejemplo, y con el Grupo Mate como fuente de poder? O sea, a ver, para que tengamos una idea, la mayor parte de los chilenos aprendimos a leer en el silabario
que trajo la familia Mate a Chile. Buscando por el mundo con qué iban a aprender los niños de Chile, la familia Mate nos entregó el pato silabario. Y efectivamente, y eso se traduce en la práctica en no solo un poder asociado al mundo de la educación, donde tienen importantes colegios, sino que además a un mundo empresarial donde son uno de los principales grupos del país y que han tenido esta obra muy inteligente que ha sido el Centro de Estudios Públicos. Y el Centro de Estudios Públicos ha sido un órgano fundamental para la élite chilena y fundamentalmente para la derecha. La familia Mate es la que probablemente supo leer mejor durante toda la transición cómo organizar alrededor de la derecha una discusión capaz de permear a eso que por lo menos en los nombres pretendía ser la izquierda. Entonces, efectivamente logró permearla muy bien. El Centro de Estudios Públicos era un lugar que había alegría y algarabía por parte de la izquierda si publicaban un artículo en la revista del CEP y si lo eran invitados al lugar de los hechos. Por tanto, y resulta que el CEP apenas empezó a dejar de ser relevante para ese grupo, hubo una reforma importante, se echó al director, se cerró la encuesta por un tiempo. O sea, aquí estamos hablando de un órgano que una capacidad orgánica como no podemos dimensionar del todo en la medida en que una persona como la familia Mate que va a ver al fiscal para hablar respecto a la situación de Caradima, con un poder cultural entonces inmenso distribuido por toda la élite. La influencia de la familia Mate, por ejemplo, en la parroquia del Bosque, define que el trato económico que le da el Vaticano a la parroquia del Bosque no es de parroquia. El Vaticano habla directo con la parroquia del Bosque como si fuera una congregación en términos económicos por la plata que manejaba Caradima, gracias fundamentalmente a la familia Mate. Entonces, estamos hablando de una articulación con la élite que es decisiva y evidentemente, entonces, este cañonazo con el papel, que ojo, esto es bien importante, las crisis, la forma en que las crisis son relevantes para la ciudadanía tiene que ver mucho con qué tan fácil es de entender el conflicto, qué tan cercano es. El caso Penta no es nada sin el mail de Moreira, el del raspado de la olla. Sí, eso es lo que hace entender a la gran parte de la ciudadanía el asunto. Y cuando a ti te joden, ya no en el comedor higiénico, ni en la cocina, sino que ya en el water, ¿ya? Estamos hablando de que definitivamente todos lo entendemos, ¿ya? Entonces yo creo que esto es muy radical, muy importante, y esto genera la fractura definitiva en la crisis de legitimidad de un empresariado, que puede ser, como aquí se está diciendo, la crisis del gran empresariado, pero hay que ponerle nombre porque tienen nombre, son 7, 8, 9, ¿ya? Pero es eso, o sencillamente es la crisis de toda la visión de la economía de mercado. Ustedes elegirán. Eso es verdad, porque fíjate que incluso me comentaba una persona muy cercana que no había asociado la vinculación de este caballero con el caso Caradima. Y a propósito del tema del papel higiénico, además se recordó la vinculación, entonces ya es un odio parido, porque el tema, además asociarlo con la principal, porque además pusieron en algún medio pagado seguramente la película El Bosque Caradima de nuevo, entonces como que se ataron todos los cabos. Yo creo que hay definitivamente mucha indignación, pero una indignación que no es de ahora, yo insisto, es lo que decía Alberto hace un principio. Tenemos los casos de los pollos, la farmacia, la reacción frente a la farmacia que pone el alcalde de Independencia, va a ser una farmacia más accesible, más barata. La reacción que tiene el gremio empresarial dando cátedra, el presidente de la SOFOFA respecto de la reforma tributaria, respecto de la reforma laboral, que podemos coincidir en que han tenido... nos gustarán más o menos, hicieron más o menos en la cocina, pero es la reacción de generar una suerte de sensación de incertidumbre, inseguridad, inestabilidad económica, muy jugando, yo creo que de una manera a la mala, digamos, con la colaboración que uno espera entre los dos mundos, esta colaboración público-privada que no se ha dado durante este tiempo por responsabilidad de ambos, del gobierno también, pero yo siento que en esta forma se develó algo y le hizo un flaco favor a una persona que hace pocos días atrás le estaba dando recomendaciones a la Presidenta de la República de cómo se tenían que hacer las reformas y de qué tan cuidadosas tenían que ser para precaver el impacto en el empleo. Entonces, a mí lo que me hubiese gustado de verdad, y hoy día lo dijeron varios dirigentes, yo me estoy repitiendo un poquito el plato respecto de las ideas, pero uno hubiese esperado que hubiese tomado una actitud más proactiva, en vez de contratar un equipo de abogados para que los defienda. Al grupo Mate debiesen haber tomado medidas para resarcir a las personas, haber tomado un grupo de contadores para que evaluaran cómo tenían que remediar
el posible daño que le generaron a los consumidores y hacer una petición explícita a ellos, a los trabajadores de sus empresas, más que al sector empresarial. Yo creo que hay, de todas maneras, hay un mal sentido de la ubicuidad y, de nuevo, al igual que la clase política, si no se dan un porrazo en el suelo, esto va a volver a pasar hasta que suceda una cosa más drástica, porque no hay comprensión de la magnitud del problema. A ver, yo creo que efectivamente el daño a la familia Mate en términos reputacionales es muy profundo, es un antes y un después, así lo reconocía el propio Eliodoro Mate. Creo que efectivamente, más allá del juicio y todo lo que ocurra, va a haber una demanda digamos, por recomponer ese quiebre en las confianzas, dado el rol que han tenido históricamente. Creo que el Centro de Estudios Públicos obviamente sufre un golpe, pero yo espero que se cuide a esa institución, que creo que tiene mucho valor. Creo que hay una serie de profesionales de primer nivel con total independencia y autonomía para el desarrollo de su investigación. Y que eso, ojalá, se busque una fórmula para que mantenga ya la institución esa autonomía y se proyecte en el tiempo. Y creo que aquí un poquito la lección a propósito de la crisis de la élite, y es que nadie se salva. Aquí ya se acabó la historia. Nos pasó, recordemos, nos pasó con la política y la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet era, por así decirlo, un personaje que se escapaba del pelotón, que estaba más adelante y de alguna manera mantenía una cierta relación personal de cariño, confianza, siendo un político. Hoy ella es parte del pelotón y ya no hay nadie en nuestra clase política que marque una diferencia muy sustantiva en la relación con la ciudadanía en términos de confianza y credibilidad. Creo que hoy día en términos empresariales es lo mismo. Y con esto termino. Yo creo, a propósito de un comentario que tú hiciste, hay una forma de hacer empresa que hoy día no se aprendió, digamos, con la Polar, con los pollos, y en el fondo estamos viendo cada vez más casos. Y es a palo. Es a palo, y es con juicio, y es con publicidad, y es con daños, digamos, a la fe. Exacto, con una sociedad además muy enrabiada. Entonces, si eso no genera un cambio de práctica, y con eso sí que termino, y yo estoy con Alberto, que yo creo que aquí esto no tiene que ver con el sistema, ni con el modelo. Creo al contrario, la libre competencia, la economía libre es una tremenda plataforma para crear, cuando hay reglas que se cumplen. Aquí hay un grupo de personas que hizo las cosas de una cierta manera, dicho sea de paso, muchos de ellas de forma muy exitosa, pero da la impresión que tomaron muchos atajos, y esos atajos se tienen que terminar. Alejandro. Concuerdo totalmente. Creo que las empresas hoy día tienen que representar los valores de quienes las hacen. En el fondo uno quiere dejar legado en su empresa, en lo que está haciendo, uno quiere dejar algo que le haya hecho positivamente a la sociedad. No me cabe duda que fue el sueño de muchos empresarios cuando han partido empresas. Puede ser que cuando crecen mucho, mal puestos los incentivos, o que no se ha entendido el modelo, o que ganar o el último peso, el que quien tenía más plata era el mejor. Hoy día no se ve eso, hoy día queremos admirar personas por lo que hacen, por lo que están dejando, por lo que están contribuyendo a la sociedad, y creo que es el mejor de los minutos para ese llamado, para decir, ok, hay que cambiar la manera. Yo lo puedo decir desde el empresariado, no soy político ni nada, hay que cambiar la manera que estábamos pensando en la empresa, la diversidad, cómo entramos, esto que ya no es para la gente, sino que es con la gente, estamos trabajando con las personas, y creo que en ese sentido todo lo que está pasando nos lleva a una era de grandes empresarios, van a ser distintos, van a ser personas muy abiertas, se va a ver lo que están haciendo, o sea, ya nadie va a poder estar escondido ni tomando decisiones en cuatro paredes de cómo se hacen las cosas. Eso pasa, todo tiene que ver con la era digital, también le pasa a los políticos. Entonces creo que era una era de grandes líderes, porque van a ser líderes muy de verdad, que van a estar haciendo cosas muy a la vista y cosas con la gente. Yo simplemente lamento decir que creo que lo que estamos viendo es sencillamente el modelo tal como estaba. O sea, un modelo del supuesto libre mercado donde se permitía se permite efectivamente la organización colusiva de muchas empresas a nivel de grandes empresas, donde se permite la integración vertical, donde existe todavía una herramienta del tipo food, ¿ya? Un conjunto de cuestiones que me parece que evidentemente son el modelo. Y por tanto, lo que está aquí en juego es exactamente la forma de organización que ha existido durante todos estos años. Entonces, es verdad que podría ser distinto, pero resulta que en la práctica no ha ocurrido. Aquí hay dos cosas que hay que tener bien en claro. Primero, cada vez que nos cobraron un peso más en cada una de estas colusiones, creció el PIB. Y después nos mostraron eso como la riqueza del país, ¿ya? Para empezar a hablar. Entonces, además tenemos ya un dato que no es menor. Y en segundo lugar, creo que es importante que tengamos en cuenta que la deuda con la sociedad es una deuda que no se está pagando.
O sea, aquí, solamente en el caso de los pollos, que ya está calculado, insisto, estamos hablando de que nos tendrían que devolver por persona del país más o menos 300.000 pesos. ¿Ya? Es mucha plata. Robarle 300.000 pesos a cada uno de los chilenos es mucha plata. Entonces, y eso solamente con una de las colusiones. Entonces, estamos hablando de una situación donde decimos, oye, cuando te sacan la cuenta de luz, la gente dice $1, mira, es harta plata, sí, no, pero mira, es lo que estamos hablando. Estamos hablando de eso mientras estamos los medios llenos, ¿ya?, de que los portonazos y lo terrible de flagelo los portonazos y qué sé yo. Yo creo que tenemos que volver a dimensionar en qué sociedad estamos viviendo. Y aquí ninguno de los grandes ricos del país, ninguno, no hay ni uno solo que haya inventado un computador, que haya inventado la internet. No hay ni uno solo, ni uno solo. Son todos mercados regulados, además. Es una pregunta, ¿qué tanto hay de rentismo o qué tanto hay de innovación también entre los grandes empresarios en Chile? Porque también se han dedicado a áreas en las cuales ha habido innovación, en la minería ha habido innovación, por ejemplo. Pero ¿son innovadores o son solamente rentistas? Sí, ha habido innovación y una gran parte de la innovación que ha habido en la minería ha sido de la empresa estatal que hace esfuerzo por seguir adelante y llevar adelante sus proyectos estructurales. Yo, sinceramente... Bueno, sí, yo creo, por cierto, y no estaría a favor jamás de privatización, eso sería lo último. Ahí tendría que renunciar. Desde que está el nuevo directorio, sí, para antes yo ya emití la opinión en un medio que fue bastante polémico, pero desde que asumió el nuevo directorio, sí. En esto mismo, ¿qué pasa con el poder de los grandes empresarios? Porque aquí hay también una relación de poder y en general son empresarios que han tenido mucho poder y que en la actual discusión pública en Chile precisamente tenían un gran protagonismo en términos de cuál era la relación de poder entre los empresarios y el gobierno. ¿Cómo queda esa relación ahora? ¿Se debilita ese poder o no? Yo tengo, a mí me parece, hemos dicho en esta mesa en numerosas oportunidades que uno debiese fomentar el diálogo entre los diferentes sectores, que eso es sano, es legítimo y está bien. Lo que no debemos permitir son las cocinas, ¿no? Las cocinas que repudiamos a propósito de la reforma tributaria, el debate que no sea en otro espacio que en el Parlamento, ni tampoco queremos a los políticos pasando la moneda o la mano pidiendo plata por la empresa, el raspado de la olla, como decía recién, en toda su forma, porque aquí el otro día veían un programa de televisión gente que son las que tienen mayor cantidad de aportes reservados, muchos de los que se cuentan en mi propio partido, y nadie sabe si esto vino como se descubrió en el caso de Orpi de la Pesca o vino de otra parte. Yo creo que aquí hay una mezcla, hemos permitido, por eso es que cuando alguien dice... ¿Cómo nos negamos entonces que los ciudadanos puedan ellos deliberar acerca de una nueva constitución? Les quitamos hasta el mínimo derecho de participar, no a la Asamblea Constituyente, que se hagan puertas cerradas, que los veamos en un próximo periodo legislativo, no a la reforma laboral, no debatamos siquiera o debatamos mediocremente los derechos colectivos, pero ni siquiera revisamos, por ejemplo, los derechos en materia individual. Yo siento que hay una negación permanente a tener, es como la parte ancha del embudo para un sector y la parte angosta para otro. ¿A qué rol le ha cabido a la clase política y al gobierno para permitir aquello? Esa es una buena pregunta respecto de lo cual yo creo que no hemos sabido separar bien los espacios. Para ser bien franca, yo tengo la impresión de que hemos, no voy a utilizar la expresión dura, pero hemos sido a lo menos condescendientes con este diálogo mal comprendido. Yo creo que los diálogos se tienen que dar en espacios republicanos. En este sentido, muchas veces nosotros hemos confundido cuánta cena ha habido para fomentar la economía, hemos asistido con tal de mantener la fiesta en paz. Y yo creo que es tiempo, no de quebrar huevo, hay que hacer las cosas correctamente, pero dándole espacio también a los ciudadanos y dejando que el Estado, y por eso defiendo la empresa estatal, cumpla el rol que le toca cumplir. ¿No? Si nosotros hubiésemos tenido un Estado con lo que hoy día falta en materia de colusión, a lo mejor esto no hubiese pasado, a lo mejor se hubiesen levantado las manos, a lo mejor nos metamos el lío y no... ¿Qué sinvergüenzura más grande tener que tirar cual narco, como dijo la Beatriz Sánchez, los computadores al río para que no los pillaran? O sea, ese es el nivel del gran empresario en Chile, el que tira el computador, el que crea un hotmail falso. Es la inmundicia más grande. Entonces yo sinceramente considero, y lo mismo digo respecto de los políticos que vendieron su voto a cambio del vil dinero. Yo en esto creo que es un tiempo de crisis que tiene que ser aprovechado para poder avanzar correctamente sobre los valores que la sociedad chilena quiere. ¿Qué pasa en términos de poder con el gran empresariado? ¿Pierde poder con esto o hay cosas que son más permanentes y que no tienen que ver con estos casos específicos? Yo creo que en términos simbólicos hay una pérdida de poder evidente. El rol social que jugaron en la transición, por así decirlo, donde aportaban al crecimiento, creaban empleos, internacionalizaron compañías, hoy más bien son una tropa de abusadores. Yo creo que eso, en términos de percepción ciudadana, es una cuestión bien discutible. Creo también que hay que cuidar un poco las generalizaciones. Yo creo que aquí, obviamente,
hay evidentemente manzanas podridas en el cajón, eso no significa que estén todas podridas. Hay empresarios que han hecho la diferencia, agregan valor, están innovando. Y por favor, eso ocurre en Chile y en todo el mundo. Pensemos solamente que aquí cuando se cambiaron las reglas y se instauró el famoso modelo, a los empresarios chilenos le dijeron, ahora usted se acabaron los precios, los aranceles, todo, usted tiene que competir. Y no entre ustedes solamente, con el mundo. Y se bajaron las barreras y Chile fue en eso muy pionero. Entonces, creo que hay que guardar las proporciones de las críticas. Hay que ser duro con las malas prácticas, evidentemente, pero no generalizar. Y lo propio con la política, digamos. Entonces, creo que hay un desafío para el empresariado actual de definir cuál va a ser el rol público que va a jugar en los próximos años. Evidentemente, hoy día está muy desgastado, está en una situación crítica. Y la forma en que haga empresa y se relacione con la sociedad hoy día es una cuestión fundamental. Creo que todo lo que está pasando solo hace que sea más crítico la necesidad de un cambio de actores y un cambio en la forma de hacer empresa. ¿Y tú también crees que distribuir el poder o no? Porque el poder está mal distribuido en Chile. Yo creo por favor, yo creo como buen liberal de que las personas son libres en la medida que tengan sus capacidades y condiciones de poder desarrollar sus propios proyectos de vida. Para eso es fundamental la educación, para eso es fundamental una serie de cuestiones. Emprender y generar valor a través de la empresa es una cosa que yo creo, digamos, como parte de mis convicciones y creo que la libre empresa y la libre competencia son herramientas para eso. Igual quiero destacar un acto humorístico que vi hoy día. Tomé la micro en Avenida Suecia, 2 horas la micro, y ahí está la sede de la UDI, ahí, no sé, supongo que sigue siendo la misma, y decía un letrero grande afuera que decía, los principios no se transan. ¿De la misma UDI? Claro, un letrero que supongo que es de la misma UDI, que decía, los principios no se transan. Entonces, a propósito de todo este escenario, ¿ya? Me pareció un acto irónico, interesante, digamos. Alejandro, ¿qué significa para ti a estas alturas, por ejemplo, el Grupo Mate? ¿Qué significado tiene en términos de...? Volver, yo creo que estamos viendo un problema que se está viendo en el mundo. Vuelvo a repetir el libro de Moisés Naim, esto de que el poder se está diluyendo, que estos grandes poderes económicos, políticos que estaban antes, hoy día están... Hay un remedio para eso, que es Putin. Bueno, en Chile el poder económico se ha concentrado. Pero también quiero ponerme en el otro lado. Yo creo que hay muy buenos empresarios en Chile, hay muy buenos políticos en Chile, que siempre nos vamos como a todo es un drama, somos los peores, somos malos. No es verdad. No es verdad que somos tan malos, que somos tan espantosos. O sea, Chile es un país admirable. Toda la gente que viene para acá, que viene, encuentra que Chile tiene cosas increíbles. Tiene muchísimas, demasiadas cosas que resolver. Estamos totalmente de acuerdo, pero es un tema mundial. Tenemos que crecer, tenemos que evolucionar. Los empresarios tienen que evolucionar. Definitivamente estuvieron haciendo tonteras, hay cosas que terribles, o sea, uno no se siente representado por eso. Obviamente cuando uno además le toca desde el emprendedor y todo, no es lo que uno lo hace sentir bien. O sea, yo admiro a muchos empresarios, me gustaría seguir con eso. Yo me acuerdo de empresarios antiguos que tenían fábrica, que no sé, sus empleados tenían colegio dentro de la fábrica, que tenían dentista, que tenían parte de la utilidad. Yo creo que tenemos que volver a eso. Se perdió un poco en el Chicago Boy. Yo creo que sí, hoy día te prometo que hay gente que tiene, y me ha pasado con el empresario a veces que de repente como que hubo un modelo en un minuto, como este Chicago Boy modelo, como también del último, o sea, como el que gana más, que era el más campeón, que yo creo que le hizo mucho daño al empresariado. O sea, tenemos que volver a un empresario más empático, un empresario que sabe que tenemos que ganar todos, ¿ya? Que la empresa es de bien común, yo creo en esta economía del bien común. O sea, tiene que todo el mundo estar bien con lo que está pasando en un gobierno en el que estemos trabajando la mano, que obviamente fiscalice todo lo que tiene que fiscalizar para que no pasen estas cosas, pero también en los valores de las personas. O sea, yo espero que después de que pasa esto, un gerente no lo volviera a hacer porque cree que está bien hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, esperemos que esto sirva como para que todo el mundo sepa que no se puede hacer una cosa así, que hay que acusarlo si está pasando, que hoy día es un tema. O sea, creo que esto ayuda a la transparencia y quiero quedarme con eso, quiero quedarme con lo positivo del tema, no más drama, porque creo que en eso nos pasamos todo el día en Chile y tenemos que ser un poquito más positivos para juntarnos todos y tratar de construir un país y no empezar a pelearnos porque no sacamos nada. O sea, en verdad hay tanto que construir que preferiría tomar esa opción, en mi caso. Pero hay que construir un criterio, porque resulta que nos dicen, por un lado, que hay que desregular la economía y cuando aparecen estos casos dicen, no, pero es que hay que tener regulaciones para este tipo de casos. Entonces, regular la economía y tener regulaciones es lo mismo. O sea, tengamos claro que entonces el camino es
de más regulaciones a la economía, mucho más presencia entonces del Estado, menos lógica de sencillamente... Menos Chicago Boy, menos dictadura que creen, claro, más emprendedores sociales, podemos sí. Mira, menos cararima, más pura menos libertad, oye, libertad en todo orden de cosas. Cuando uno pide libertad en todo orden de cosas. Yo también soy muy liberal y creo que uno tiene que ir a ese lado. Pero no se han regulado, y yo concuerdo. Los empresarios dicen, ay, que no hay que regularlo del gobierno, y no lo han hecho ellos. Bueno, no queda otra que el gobierno tiene que entrar como el que castiga. Más libertad para que las mujeres decidan si penalizan en las 3 causales, menos regulación de fertilidad. Bueno, sí, uno tiene que, yo creo que la gente está grande y uno tiene que dejarla tomar decisiones. Y bueno, en el sentido de que sí, de que el empresario habla de... No me compró mucho este discurso tampoco, tanto Alejandra, de por ti solo, tú saldrás adelante y la libertad. Yo creo que hay mucha gente que por sí sola yo no hubiese podido estudiar en la universidad si no hubiese tenido crédito. Yo no he dicho que por sí sola. No, pero es que esta cosa de es que parece como es uno solo luchando con... Ya, pero el discurso también tiene ciertas cosas negativas que permiten... Yo entiendo que haya muchos que sean alérgicos a la palabra Estado, pero yo digo, ¿qué rol regulador? Ni siquiera estamos hablando de el que controla, sino que regulador y sancionador cuando no funciona el sistema de la libre competencia. ¿Cómo la superintendencia tiene los recursos necesarios para fiscalizar e investigar antes cuando hay eventuales situaciones de colusión? ¿Cómo el Tribunal de la Libre Competencia tiene atribuciones para actuar sancionándonos? Hay que darle entonces los roles que le corresponden y no solamente pensar en esta cosa como si fuéramos en el país feliz o en la montaña de Heidi con su abuelo, porque eso no es el Chile real. El Chile real es que hay falta de regulación, el Chile real es que no hay delito y el Chile real es que hoy día unos señores tiraron los computadores al río. Entonces, en ese Chile real donde había un cura que tenía toda la plata del mundo y que abusaba de cabros jóvenes en la iglesia del Bosque, donde va toda la clase poderosa de este país, esa es la realidad. Pues también hablemos de las cosas reales para que podamos adoptar las medidas que Chile necesita, porque no estamos en el mundo happy, estamos en el mundo que tiene algunos problemas, porque en Chile más del 50% de la población, como me lo recordaba el otro día el cura Berrío, gana menos de 300.000 pesos. Esa es la realidad. La realidad no es el mundo feliz, de lleno de empresarios, todos felices, capaces de aprender. Me gustaría, yo no digo que no, yo encuentro que es un valor, pero para cualquier lado, sí, para cualquier lado. Entonces, por lo mismo, como es una caricatura, entonces por lo mismo tenemos que proponer cosas que vayan de acuerdo con la realidad que Chile tiene. ¿Por qué es una caricatura, no? Porque hay cosas y elementos reales de lo que describe Laura, pero también es cierto que este país recuperó su democracia con una transición pacífica. También es cierto que gran cantidad de chilenos ha dejado la pobreza atrás, de que estamos en una sociedad cada vez más escolarizada, con más oportunidades, está abierto al mundo. Hay regulaciones que han ido permitiendo que haya más libre competencia y que los carteles también caigan. Es decir, por favor, veamos el vaso medio lleno también. Aquí estamos en un... No, acaba de descubrir... No, lo que pasa es que déjame decir una cosa, déjame terminar. Yo creo que como toda a los niños hay que darle leche, a los cabros la se va evolucionando. Hay que sacarlos de los hay cosas que son muy negativas y son grandes deudas, pero también otras que son muy positivas. Chile, y efectivamente, cuando tú vas afuera un país muy institucionalizado, es muy respetado, se destaca en la región. Entonces, hay mucho que hacer. Hagamos una caricatura que tenga más colores, porque creo que la tuya tiene solamente una tonalidad. Sí, brevemente, 30 segundos. Una cosa muy importante, que gran parte de los casos que tenemos hoy día de escándalo son casos que derivan de los procesos de privatización o de construcción de empresas, de la nueva empresa que iba a ser el gran modelo de sociedad que se inventó en los años 80. Entonces, aquí hay mucho que tienen que hacerse cargo de la obra. Hernán, Laura, Alejandra, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos reunimos el próximo lunes.